preguntas. Ya pueden hacer preguntas. ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Qué onda, profe? ¿Qué tal? Oiga, bueno, para la 7, la de la demostración, Ajá, sí, oiga, o sea, ya la hice, nomás que, pues, digamos que sí está muy difícil porque, pues, nada más llevé análisis uno y ni tan bien, ok. y y pues sí, bueno, o sea, digo, si no, pues ya, si quiere, veo cómo lo hago de otra forma o la quito, pero es que sí me tuve que leer con un compañero, ¿hay problema con la 7 nomás? Ujú. O sea, ¿cómo? O sea, Ajá, ¿cómo? o sea, para sacar la 7, Ujú. la de Ballestras. Sí. Para pues, que nos saliera la demostración, si lo tuvimos que hacer en conjunto. ¿Hay problema con eso? ¿Cuál conjunto, perdón? Lo tuvimos que hacer en conjunto, o sea, entre Ah, dos, yo y otro compañero, para que nos saliera esa. ok. Sí, Este, pues nada más esa. técnicamente. Sí, o sea, tiene su grado de dificultad, pero les había dado varios hints. Sí, es que, pues, digo, es análisis, ¿no? Ahora sí que Sí, te cacheteen con la respuesta. ok, bueno, está bien. O sea, creo que yo voy a valorar su intento porque pues finalmente este no es un curso de análisis matemático, pero sí espero que tenga ver un intento de resolver eso. Sí, claro, sí, o sea, según yo sí la pudimos sacar, entonces, pues sí. Y bueno, eso de, nada más hay como duda que tenía eso. Y de la 5, profe, en la que pedía la función analítica del árbol de decisión. Creo que sí era Ajá, la 5 si no mal recuerdo. ajá. Esa, es que o sea, está viendo la función analítica del árbol que vimos en el inciso 3. Ujú. Entonces, o sea, ¿cómo podemos dar una función analítica de eso? Porque como dijimos, no era total y completamente pues, subjetivo cómo hacemos las particiones. Sí, bueno, justo lo que estábamos discutiendo ayer con Uriel es que, pues, o sea, si tú sientes que que no existe una función que se pueda describir de tal forma que describa toda la red, no, bueno, el árbol de decisión y además que tenga una estructura como una función de activación o un peso o un Ujú. placeholder o sea, todos esos ingredientes, si no los encuentras, eso te puede indicar algo, ¿no? Y entonces puedes cambiar tu postura y defender de Es que no existe, tal vez. de que los árboles no son redes, ¿no? Ajá. Es justo estoy conflictado por eso, porque, o sea, así como no puedo dar la mendiga función analítica, sí defiendo que sí son, bueno, o sea, que sí podrían ser, ¿no? Si aflojamos un poquito las definiciones, pero, pues es que, o sea, sí podría decir como, es que el mismo árbol ya funciona como función analítica, ¿no? Sí, de hecho Uh, sí es o sea, de hecho sí lo puedes escribir como una función indicadora. Bueno, ahorita no tengo a la mano el artículo, pero si tú te checas los artículos de Random Forest, que son viejísimos, viejísimos, las ujú. matemáticas que utilizan son, basándose en las funciones indicadoras. Sí, ¿tú crees? Entonces, pues nada más hay que tener el debido cuidado si o sea, tener una postura que consideres relativamente sólida para poder defender esa postura. Claro. Y si te quieres decantar también del otro lado de que no es una red neuronal, pues pues también tienes que justificar. Pero tengan en cuenta, y es lo que estábamos discutiendo ayer, de que cualquier intento de respuesta es válida, propiamente hablando, porque estamos buscando generar una discusión eh, en ese tema en específico. Ahora, pausa con respecto a lo del árbol de decisión y vamos a regresar otra vez al ejercicio 7. Entonces, Axel, dime.
Hola, son varias, Sí. pero pues a ver, ¿cuál es la primera? La primera, ah, para verlo la esfera no podemos usar Hein Morel, ¿verdad? Eh, O sí. Personalmente a mí no me gustaría, pero sí, sí lo pueden utilizar. O sea, a mí me gustaría que lo hicieran con cubiertas. Y la demostración, según yo, con cubiertas es muchísimo. Sí, sí, porque la cerradura de... Bueno, también sería sencillo. Cualquiera de las dos demostraciones son sencillas, ciertamente. O sea, porque... Bueno, ahí les va el super hint. Básicamente tienen que encontrar... eh, bueno, ustedes saben que los racional, el Q2 es denso. Bueno, este caso Q3 tiene que ser denso en, en todos los R, en este caso en el R3. Particularmente tiene que ser denso en, en la esfera. Eh, en general también eso se cumple para, para cualquier n, ¿no? Entonces, pues, justamente cuando ustedes tienen la cubierta sobre todo toda la esfera, que estás dando una cubierta cualquiera, este, pues todos los todos los abiertos intersectan algún elemento de QN, y en este caso elementos de QN que tengan norma 1. Mm, sí, según yo. O pueden utilizar otro conjunto denso. A ver, déjame ver si en SN son densos. Creo que no, ahorita que lo estoy pensando. Porque la raíz cuadrada tiene que ser igual a 1. Mm, creo que no. Bueno, pero entonces siempre se puede encontrar una cubierta abierta, subcubierta abierta que sea numerable. Y tienen que encontrar un denso. Ahorita no se me ocurre un denso, pero sí hay. Mm, igual y no utilizan los RN, que diga los QN, sino pueden utilizar los ángulos. O, ya. Sí, o sea, por ejemplo, en el intervalo 0,1, sí, pueden utilizar los ángulos. Pero ahorita lo estoy pensando. Bueno, a mí en lo personal, a mí me gustaría que utilizaran las cubiertas abiertas. ¿Por qué? Porque pues, estaría chido. Pero sí se puede utilizar Heine Arborel. Sí, porque pues nada más tienes que demostrar que el complemento... sí, que el complemento es abierto, ¿no? Y entonces eso es muy fácil porque las bolas abiertas adentro del cascarón, el cascarón, pues de hecho es una bola abierta lo que está adentro, ¿no? Y lo que está afuera, pues siempre va a ser abierto. Entonces, en ese sentido, pues ya que tengan eso abierto, demostrado que afuera es abierto, adentro tiene que ser cerrado, y ya, pues lo acotado, pues ya lo tienen, ¿no? Bueno, voy a tratar de con las cubiertas y si no, pues ya. Sí, sí, de todos modos, si te sientes inseguro, demuéstralo, demuéstralo por Heine Morel y ya después de las cubiertas. Órale. Este, mm, ¿Cuál otra tenía? Luego en uno dice, aplica Stone Weierstrass para demostrar que existe un subconjunto de redes neuronales que son densas en el espacio de funciones continuas de la esfera de Rn a la esfera de Rm. Ujú, ujú. Pero Hein-Borel nos da, o sea, nos da un conjunto denso.
en el espacio de funciones del conjunto a R. No, Stone Ballestras. Stone Ballestras te da Digo, de... esto Ajá, maestras, perdón. sí. Ajá, sí. Entonces sí lo podemos usar así, así como así. No, No, ¿verdad? no se puede. Tienes que ver las proyecciones de las funciones. O sea, tú agarras las funciones continuas que van de una esfera a otra Ujú. y ve las proyecciones. Y las proyecciones siempre son funciones que tienen que estar, que van de la esfera a R. O sea, lo puedes ver, visualizar así. Particularmente tienen que estar entre 0 y 1, pero ir a 0, 1 y 1. Entonces, eh, entonces cuando ves a las proyecciones, pues siempre existe una función que tú puedes aproximar, pero aquí el detalle es que, o sea, siempre hay, o sea, hay una función que se puede aproximar, pero más que nada es una cuestión como que para cada epsilon, o sea, dada una epsilon, existe una función que cumple que la mayor parte de los puntos son muy parecidos, ¿no? Y entonces pues ahí nada más tienes que a escoger pues pues los parámetros de manera adecuada de tal forma que las funciones se ajusten tanto como nosotros queramos. No sé si me expliqué en esto de las proyecciones. ¿Hola? Hola, sí, perdón, me quedé pensando. Eh, ok, va, creo que sí. O sea, tú tienes una función que va de una esfera a otra esfera. Ajá, Tú te puedes imaginar que en realidad es una función que va de una esfera a un espacio real Rn, ¿no? O Rm en este caso. Entonces ya que lo visualizas de esa manera, agarras, o sea, como es una función que va de la esfera a Rm, agarras una de las componentes, ¿no? ajá. Una de las funciones componentes Ujú. y una de esas funciones componentes, este, lo que haces es aproximarla y aplicar a esa función componente Stone Ballestras. Sunrise, ajá, porque esa sí va de la esfera R. Sí, ajá. Y Ujú. entonces, ya que lo aplicas a ese, ahora se lo aplicas a todas. Y entonces, Ajá. para cada una de ellas, pues existe una función. Entonces, ya nada más el último paso que necesitas es Es armar construir la... la Ajá, función con todas las componentes ajá, que encontré. Ajá, sí. Y ok. ya teniendo eso en cuenta, pues ya, este, o sea, ese paso se tiene que justificar por qué esa función realmente sí se puede aproximar. Y ya, Ujú. tan tan. Va, ok, sí, creo que ya entonces sí. Ujú. Este... mm, no, creo que ya era todo. Ok. Órale, va. Sí, gracias. Sí, a ver, por ejemplo, a lo que le decía de, de cómo hacerlo con ángulos, el de compacidad. Lo que haces es agarrar, o sea, ya tienes tu cubierta abierta, que puede ser, más que numerable. Y entonces lo que haces ahí es agarrar ángulos de, bueno, más bien, son, bueno, tú puedes agarrar, bueno, es que, sí, ese es el truquito. Eh, todas las, los vectores que pertenecen a una esfera Sn o Sm se pueden escribir como, entradas de senos y cosenos. O sea, y más que nada, esas son sus coordenadas de la enésima esfera. Siempre se puede hacer. Entonces los ángulos que tú agarras son de tal forma que sean densos en los racionales.
multiplicados por un ángulo pi, ¿no? Y ya con eso, siempre, o sea, siempre vas a poder encontrar en cualquier, abierto uno de esos vectores de ese estilo, con ángulo que son múltiplos de pi por ángulos, racionales, ¿no? Bueno, números racionales multiplicado por un factor de pi. Y entonces siempre los vas a poder encontrar en cualquier abierto, entonces siempre, o sea, como siempre lo vas a poder encontrar, pues ahí pues te vas a dar cuenta de que ahí están las, o sea, siempre vas a poder encontrar una cubierta numerable sobre la n esfera o la m esfera. Entonces, más o menos ese podría ser una buena idea. Otra que pueden hacer es utilizando proyecciones de la SN al plano, que es la proyección estereográfica. Y ya bajándola al plano, pues es un poquito más sencillo. Sí, también pueden utilizar eso, pero bueno, por qué me gusta eso? Porque, pues, pues más o menos te das cuenta, bueno, más bien es un ejercicio para que ustedes aprendan, pero si quieren aplicar el teorema de Genebral, pues no pasa nada. Realmente, pues, tampoco quiero exigirles demasiado en un curso en donde no tiene nada que ver con, con análisis, ¿no? Ok, va, pues lo voy a intentar entonces. Ujú. Gracias. No, de nada. ¿Más preguntas? Yo tengo una, bueno, dos, pero una está muy sencilla, pero la primera es que, bueno, en mi caso yo no había visto la definición de que separe puntos. Entonces, aunque la leo y la entiendo, no sé Ujú. si me puedo dar un ejemplo, aunque sea habladito, para saber si sí lo entendí bien o no. A ver, según yo, sí les escribí la definición de separar puntos, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, a ver, instrucciones. Tareas de redes neuronales. Ujú. A ver. A ver, vamos a abrir un Jamboard. Entonces, supongo que estás en la etapa de demostrar que se pueden separar puntos. Ajá. Bueno, entonces voy a compartir una primera pestaña y viene aquí en la... sí, sí estoy grabando. Entonces se dice que una colección de funciones f continuas separa puntos si para cada par de puntos de x, digamos x y y, existe una función f tal que f de x es distinta de f y. Ujú. Entonces, a ver, es definición de separar puntos. Eh, a ver, bueno, entonces, eh, dice que es una propiedad que tienen las funciones. Entonces, tienes tu espacio x y y.
Y aquí está, en este caso, los números reales. A ver, déjenme ver si... Ah, no, no estoy compartiendo. Entonces... ujú. Sí, sí, disculpen. A ver, no, esta no es. Una ventana. Ajá. Entonces tienen el punto X y el punto Y. Entonces, una función que puede separar puntos es, o sea, que van de aquí y que bajo F los puntos vayan de aquí a acá y de aquí a acá. O sea, que dados cualesquiera dos puntos, existe una función que haga esto. ¿Ok? Vale. Ujú. Sí, sí, porque... Bueno, es que esa hipótesis es importante para la hora de demostrar el teorema de Stone-Weierstrass. Mm, ¿Dudas? Bueno, y bueno, es que esta sí está bastantita. En el ejercicio 7 en la definición uno nos dice cómo más o menos es un álgebra, ¿no? Y ya nos da las definiciones. Tenemos una operación que le puso asterisco, ¿no? Ujú. En el mismo segundo apartado de las demostraciones, cuando tenemos que demostrar que es un álgebra, ¿es bajo qué operación? Es que Sí, siento que esa es una pregunta, pero no entendí. sí, no, de hecho, no lo especifiqué y tiene razón de por qué no especificarlo, de que cuestionar de por qué no lo especifiqué yo, pero pues en principio es el producto usual de funciones. Ujú, Sí es el producto usual. ujú, sí, Ok, ok. Es que sí había pensado, pero dije, no, no viene y dije, sí, o sea, quizá es puede muy ser, obvio y no lo veo. no, pero no, sí, está bien que preguntes eso y si es el producto usual. Eh, en otros casos sí puede ser otro tipo de operación. Sí puede ser otro tipo de operación, pero la idea es que sea una operación distinta a la operación que tienes en el espacio vectorial. Ujú. Ok, ya. Esas eran mis dudas. Ok, Gracias. bueno. Ya nada más para reiterar. Aquí les estoy compartiendo la tarea. Vamos a darle un zoom menos. Ajá. Entonces, el ejercicio uno primero es una definición, tal cual. Lo que ustedes sientan, ¿no? No, pues una red neuronal es esto, esto, esto. Y recuerden que tienen que dar tres ingredientes o cuatro. Bueno, varios ingredientes importantes dentro de esa definición. Y ya la parte siguiente es que si se puede formalizar esto utilizando teoría de gráficas. Entonces, si ustedes llegan a esta parte y hacen un intento y puede que el intento de utilizando teoría de gráficas no sea el mejor, se les va a considerar el punto. Ahora, ¿a qué me refiero en intento? El intento me refiero a esta parte. Por eso dice intento desde la teoría de gráficas. Pero la que más me importa que ustedes tengan es esta.
¿Y por qué? Porque cuando ustedes vayan a pedir un trabajo se les van a preguntar. Ya sea un trabajo de investigación, un trabajo, o incluso si ustedes quieren hacer un posgrado en algo relacionado con redes neuronales, se las van a preguntar. Eh, este ejercicio, eh, quedamos que el peso 3 no existe y que solamente van a trabajar con 2 pesos y un bias. Y el hint que yo les di es que, bueno, les voy a dejar un mejor hint. Los pesos y el bias solamente puede variar entre valores que van de 0 a 10. Tan tan. ¿Ok? Entonces ese es un buen hint para que ustedes puedan aproximarse a esto. El ejercicio 3 es un árbol de decisiones y este árbol de decisiones, de preferencia, a mí me gustaría que lo hicieran a mano. ¿Ok? Y es de la misma forma que como lo hicimos en clase. Y el criterio para hacer los cortes sobre cada eje, pues ahora sí que pues es de un punto de vista subjetivo. Lo único que yo estoy buscando es que ustedes puedan construir un árbol de decisiones que haga pues la separación de los puntos. ¿Sí? ¿Sí, dime, Uri? Bueno, rápido, justo en ese lo hice, pero en la clase en donde vemos árboles de decisiones, comentaba que una buena técnica era ir intercalando entre el eje Y el eje de las X, ¿no? Uh-huh. Pero es que llegaba a un punto en el que forzosamente tenía que usar 2 veces el propio eje X o 2 veces el propio eje Y, porque no sé, me quedaba en un cuadrante tanto un círculo azul y un círculo rojo. Entonces no hay problema si ocupé en cierto punto 2 veces el eje X. No, no hay ningún problema y ese problema se presenta debido a que no estamos utilizando un criterio objetivo para poder hacer la división. Si nosotros utilizamos algún tipo de criterio más objetivo, como podría ser el índice de Gini o incluso no sé, algún tipo de métrica o algún otro tipo de métrica, tal vez eso no pasaría, pero en este caso pues debido a como lo estamos haciendo los cortes de manera subjetiva, por eso sucede eso. Uh-huh. Vale. Entonces Gracias. no hay ningún problema. Ahora, el ejercicio 4 viene en cuanto a las clusterizaciones. O sea, son datos que se encuentran ya clusterizados y ustedes con estos datos los van a dividir todos esos datos en 3 partes. La primera parte es la del entrenamiento, la segunda parte es para evaluar el entrenamiento y la tercera parte es el complemento. Entonces, ¿cómo es que se hace esto? Pues yo les recomendé que para cada uno de los diferentes clústeres se toman 5 datos por cada uno de los clústeres para entrenar, 4 datos por cada uno de los clústeres para evaluar y todo el complemento de lo que no pertenezca a entrenamiento y la evaluación del set, le vamos a decir que ese complemento lo vamos a utilizar para ver qué tan bueno es en la vida real nuestro modelo. Entonces, nosotros vamos a ir variando los diferentes árboles de decisión y al momento de ir variando esos diferentes árboles de decisión, vamos a obtener una evaluación de la accuracy tanto del t-set como una accuracy asociado al complemento, ¿no? de los datos. Al que le estamos llamando df another o set another, ¿no? Esas evaluaciones, bueno, antes que nada, a lo que me estoy refiriendo en la accuracy es el porcentaje
en el que hubo coincidencia entre la predicción y el clúster, ¿no? Y además nosotros vamos a ir variando los árboles de decisión de tal forma que encontremos la accuracy más grande y que sean lo más parecido los accuracies tanto del set, el t-set, como el set and other. Entonces yo les recomendé que variaran los árboles de decisión de 1 a 100 y ya después de 100 en adelante, a mí me gustaría que lo variaran hasta 3000. No sé qué tan posible sea eso. Y obviamente no van a ir uno por uno, sino que van a ir de 250 en 250. Y si, o sea, voy a valorar más o menos que obtengan una cantidad, pues, ¿cómo decirlo? Una cantidad, pues, lo suficientemente tupida, pero no tan exhaustiva, de tal forma que ustedes lo puedan hacer, ¿no? Más que nada porque pues yo sé que tienen tiempo, tienen otras cosas que hacer y eso no es obligación que ustedes tengan que hacerla punto por punto. Pero, pues más o menos, si con base en los puntos que ustedes fueron variando, obtienen un buen resultado, pues no hay ningún problema. Ahora, con respecto al ejercicio 5, pues ya lo hablamos, de que pues es contestar si un árbol de decisión es una red neuronal y pues justo viene toda esta discusión de que si sí o no es. Y en este ejercicio se va a evaluar qué tan firme sea su postura, no tanto que existe una postura correcta. Igualmente en el ejercicio 6 va a ser la misma cuestión. Y con respecto al ejercicio 7 ya lo discutimos. Y como sé que ya muchos van a hacer ejercicio 8, la recomendación es que vean qué tan factible es utilizar series de Fourier, ¿no? Y qué son las series de Fourier en este contexto, ¿vale? Entonces, para que utilicen series de Fourier, pueden visualizar esto para 0 y 1 en vez de un SN, y ya después ver sobre S2 y así sucesivamente. ¿Qué es a lo que se refiere con una serie de Fourier? Este ejercicio es más sencillo en el sentido que no tienen que demostrar absolutamente nada, simplemente dar una idea de cómo es que pueden utilizar las herramientas matemáticas para tratar de responder si hay una red neuronal que pueda resolver los problemas de la inteligencia artificial. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios, cuestionamientos? ¿No? Ok, bueno. Esta parte, este día, va a ser una sesión muy corta. Más que nada porque vamos a ver unas líneas de código en torno a LSTM. ¿Ok? Entonces, la biblioteca más práctica para utilizar LSTM es Keras. Aquí está todo para poder cargar un GPU, aunque
pues en este caso no tenemos un GPU. Aquí se cargan las diferentes capas que vamos a utilizar. Y bueno, aquí nada más lo que se quiere exhibir es cómo es que nosotros podemos generar una estructura encoder-decoder. Como yo les había comentado ayer, la red neuronal que se llama LSTM nació justamente con la idea de, o sea, en primera tiene una estructura LSTM con, con memoria, algo que se llama memoria de corto plazo, ¿ok? Y entonces, pues nosotros ayer que vimos la estructura de cada una de las neuronas, pues nos dimos cuenta de que se iban pasando información a través de cada una de las capas y que en el momento que se considerara que esa información ya no era relevante, pues existía una compuerta del olvido. Entonces, esta red neuronal, cuando nosotros la queremos aplicar en procesamiento de lenguaje natural, pues la mayor parte del tiempo se utiliza en una noción como un codificador y un decodificador. Y la razón por la cual se hace eso es porque en los primeros avances de los primeros traductores, pues era justamente el paradigma que se estaba planteando para poder resolver ese tipo de problemas. Se codificaba o sea, cuando tú pasas de un traductor a otro, pues lo que estás pasando es casi como una encriptación, ¿no? O sea, primero, cuando entiendes el idioma y entiendes el mensaje, pues lo que estás haciendo es desencriptando. Y ya después cuando lo traduces, lo que estás haciendo es encriptarlo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esa pues versión de las cosas, que no necesariamente tiene que ser la verdad absoluta, sino que es un paradigma para poder entender los traductores. Es por eso que se utiliza este tipo de estructura sobre las redes neuronales tipo LSTM. Y entonces aquí nosotros tenemos unos generadores, no tanto de texto, pero sí generadores de una secuencia que se puede codificar sí, se puede codificar y decodificar. Entonces aquí nosotros tenemos esta secuencia de números y pues aquí tenemos nuestras funciones, ¿no? Entonces, si nosotros le damos una secuencia de números, pues terminamos codificando y a su vez podemos utilizar el decodificador, ¿no? Entonces, estas funciones lo que están haciendo es justamente, o sea, digamos que son funciones que ya nosotros tenemos predeterminadas, ¿no? Es, digamos, como lo que ya, o sea, de alguna manera lo que nosotros tenemos con esto es que tenemos como los códigos o el paradigma que ya nos permite hacer esta encriptación, ¿no? Que son justamente, o sea, los paradigmas tanto para encriptar como para desencriptar. Y entonces lo que nosotros queremos hacer es generar una red neuronal que se aproximen muy bien a estas dos cosas, que jueguen en conjunto. Entonces aquí
Bueno, aquí nosotros tenemos nuestros datos de entrada y nuestros datos de salida. Y entonces lo que aquí básicamente está haciendo con los datos de salida es simplemente cortar las tres entradas. Y entonces aquí nosotros tenemos ahora nuestros datos, digamos, encriptados. Y entonces aquí ya tenemos esta red neuronal. Está en esta versión que tiene dos partes, dos capas, y más que nada porque es la estructura del codificador y un decodificador. Y este vector lo único que hace es retroalimentar la información que nosotros estamos pasando. Además de que tenemos esta otra capa que igual nos vuelve a retroalimentar, pero sobre todo nos evalúa nuestros vectores, ¿no? Y para poder lograr hacer la predicción. Entonces, se define el optimizador, que es bueno, les reitero, los optimizadores son las técnicas, es algo análogo al gradiente descendiente, excepto que pues es un algoritmo optimizado. Se utiliza una función de pérdida, que en este caso es el binary cross entropy, y la métrica es para evaluar pues qué tan bueno qué tan bien está avanzando nuestro modelo en nuestro entrenamiento. Entonces, en este caso se van generando diferentes pares ordenados, y entonces cada vez que se genera un par ordenado, lo que se va realizando es un entrenamiento por cada uno de los diferentes pares ordenados. Entonces en este caso pues no hay lotes, sino que simplemente hay épocas, y lo que se está variando continuamente es el número de, bueno, los diferentes datos que se están utilizando para el entrenamiento. En este caso podemos generar una cantidad infinita de datos, y pues lo que está haciendo esta red neuronal es aproximándose cada vez más a las funciones que nosotros generamos en un inicio. Y entonces aquí lo que hace únicamente es medir el porcentaje de efectividad, que no lo corro en este momento, más que nada porque tengo la incertidumbre de que a lo mejor se pueda congelar mi pantalla. En principio no debería de consumir tanta memoria, pero aquí hay un detalle muy importante con respecto a este encoder decoder. Y es que si nosotros lo quisiéramos aplicar a procesamiento de lenguaje natural, el embedding que se utilizaría sería un convectorizer. Y en este caso particular se utilizaría de esa forma por cuestiones de optimización. Esto ya es a partir de mi experiencia lo que les voy a compartir. Y es que resulta que las redes neuronales LSTM mejoran su desempeño en el entrenamiento cuando están trabajando con lotes que se encuentran normalizados. Entonces cuando tú utilizas un one-hot decoder, a pesar de que son dimensiones muy altas, podría tener dimensiones muy altas,
el hecho de que estés trabajando con ceros y unos te simplifica el número de pesos con los que estás trabajando, y entonces esa es la razón por la cual es más eficiente cuando tienes este ceros y unos. Sí se puede intentar mejorar el performance cuando tienes este mm, datos normalizados. Hay artículos con respecto a eso. Y pues un ejercicio que estaría padre que ustedes pudieran hacer es que probaran un entrenamiento tipo LSTM, eh, pero con datos sin normalizar y datos normalizados, y a ver qué tal les va. En ese sentido, pues pues o sea, no tenemos tanta libertad para hacer este tipo de experimentos, pero sí es una experiencia que quisiera compartirles y que a lo mejor, si siguen en este mundo, les pueda ser útil en algún futuro. Eh, Aquí nada más viene un esquema de cómo se hacen las predicciones. Entonces aquí viene el dato que se esperaba y el dato que se predice, ¿no? Entonces aquí viene el dato que se esperaba y que se predice. ¿Ok? Entonces, en sí, este esquema, sé que no es tan profundo la manera en cómo lo estamos abordando, pero creo que si ustedes le mueven al código, se van a dar, van a surgir más dudas, y en ese sentido, sé que tengo muchos pendientes con ustedes, pero creo que si ustedes juegan con estos códigos, vamos a poder eh, despejar esas dudas que supongo que tienen en este momento. ¿Ok? Aquí lo que quiero que, que la idea que quiero que tengan es más que nada la estructura de tener un codificador y un decodificador. ¿Ok? Entonces, tenemos un embedding. Ya vimos varios tipos de embedding. No recuerdo bien. Bueno, tenemos el embedding, ¿no? Y ya que hacemos un embedding, nosotros podemos, ahora sí, codificar y decodificar. ¿Ok? Y normalmente, en muchos casos también hay un embedding cuando sale del decodificador hacia allá. Bueno, más bien cuando entran tanto al codificador como al decodificador, entran de la siguiente forma. Tienen sus datos, y ya que entran los datos, entran por los dos embedding y se codifican y se decodifican, ¿no? Entonces, bueno, simplemente lo voy a dejar uno. Entonces tenemos el codificador y un decodificador, pero resulta que esto no es suficiente para poder tener un buen performance de los diferentes modelos. Entonces debe de existir algo que se llaman mecanismos de atención. ¿Ok? La red neuronal LSTM fue precursora para los codificadores y decodificadores en procesamiento de lenguaje natural, y en redes o sea, la combinación de esas cosas, ¿no? O sea, LSTM es el precursor de las redes neuronales que en la aplicación de procesamiento del lenguaje natural tienen estos dos elementos, que son un codificador y un decodificador. Sin embargo, para mejorar el performance, se desarrolló algo que se llama los mecanismos de atención.
Entonces, lo que vamos a hacer en las siguientes sesiones va a ser específicamente enfocarnos ya en mecanismos de atención, tener una introducción a esto, y ya después de ver la introducción a mecanismos de atención, irnos directamente al grafo asociado a un transformer. Y ya que tengamos claro cómo es que es el grafo de un transformer, ahora sí vemos algunas aplicaciones en torno a pues los eh, transformer, y más que nada ver más o menos el alcance, ¿no? Lo que vimos del STM sí debo de reconocer que es muy superficial, superficial en el sentido de que pues mmm, no nos hemos metido directamente a programar neurona por neurona, pero sí sabemos qué es la estructura, y estoy casi seguro que si les dejo una tarea en donde vienen los diferentes pasos de qué es lo que tienes que hacer, ustedes van a poder entrenar algo que les pueda dar una idea de para dónde va este rollo de los Transformers. ¿Ok? Entonces, de esta manera, si no hay dudas, quisiera cerrar este tema de LSTM. Pero si sí hay si sí hay dudas, pues todavía podemos continuar. ¿No? Bueno, entonces